¿Quieres saber cuánto tiempo tiene que pasar en el gimnasio para que te empieces a notar cambios? ¿Para que tus amigos se den cuenta de que vas en serio? ¿Para que tu madre te diga, hijo mío, te estás pasando ya, no te pongas tan fuerte? Madre, que de forma natural es imposible pasarse, de verdad. Tú te apuntas a un gimnasio y vas por primera vez un lunes para empezar con tu cambio físico, ya que los cambios físicos solo pueden empezarse los lunes. Ten cuidado que si por ejemplo lo empiezas un miércoles o un viernes te da mala suerte. Y como ya has visto todos mis vídeos, tienes claro exactamente qué hacer en tu primer día de gimnasio, por lo que empiezas a aplicarlo todo tanto dentro del gimnasio como fuera de él. Empiezas a progresar tanto en peso como en repeticiones de tu rutina, ya que te estás adaptando a ellos y aprendiendo a reclutar los músculos que se involucran en ese ejercicio, para hacerlos correctamente. Una vez que ya sabes hacer la técnica de todos los ejercicios, te has adaptado a ellos y ya has aprendido a aplicar intensidad, que suele ser a partir del primer mes más o menos, ya empiezas a progresar porque estás ganando masa muscular. Todo esto teniendo en cuenta de que estás tomando suficiente comida para no bajar de peso y suficiente proteína también para hacer crecer tus músculos. En ese primer mes no vas a notar prácticamente ningún cambio, porque como te he dicho, solo estabas en un proceso de aprendizaje, tanto para los músculos como mentalmente. Cuando lleves más o menos 3 meses repitiendo esto todos los días, todas las semanas, y todos los días me refiero a descansar y comer bien, porque con entrenar 3 días a la semana es más que suficiente. Además que es lo más recomendado. Pues eso, que cuando lleves 3 meses haciendo las cosas bien, tú ya te vas a ir notando algo mejor físicamente. Si tienes un porcentaje de grasa más bien alto, no vas a notar mucho, pero si tienes poca grasa, vas a ver que se te empiezan a notar algunas venas. Las más típicas son las de los brazos. Vas a ver que se te empieza a hacer un poco la forma del pectoral, algo también los tríceps, pero todo esto de forma muy sutil, y el único que se va a dar cuenta eres tú, porque eres el único que se ve todos los días. Pero veas o no los primeros resultados, lo único que tienes que hacer es seguir y confiar en el proceso, si sabes que lo que estás haciendo está bien. Así que te automotivas como sea y sigues entrenando, comiendo y descansando como lo tienes que hacer. Mientras que sigas aumentando los pesos en los ejercicios multiarticulares sin perder la técnica, es tu indicativo más confiable de que estás ganando masa muscular. El siguiente punto le llegará a algunos a los 6 meses, a los 8 meses o incluso cuando pase un año, pero llega. Y este punto es en el que la gente de alrededor ya se empieza a dar cuenta de que entrena y que te estás poniendo bien mamado. Aquí la población se divide en dos bloques: la gente que no entrena, que digo yo que será más o menos un 70%, y la gente que entrena, que será lógicamente un 30%. A su vez, dentro de la gente que entrena, se divide en otros dos bloques muy claros: los que parece que no entrenan, que aquí se dispara la cosa, y puede ser perfectamente un 90% de ellos, y los que parece que de verdad entrenan, que será el 10% restante. ¿Por qué digo que el 90% de la gente que entrena no lo parece? Pues por muchos motivos. Entre ellos están los que se apuntan algunos meses al gimnasio y se quitan porque no ven resultado. Otros se apuntan también unos meses, lo dejan, vuelven a los tantos meses, lo vuelven a dejar y así. Otros casos son los que están constantemente apuntados, pero van una semana sí, otra no, hoy que me apetece voy, mañana que no me apetece prefiero quedarme viendo redes sociales. Y el último caso son los que van constantemente al gimnasio, no fallan ni un día, pero como no saben qué hacer, no aplican la sobrecarga progresiva, no entrenan intenso, están siempre moviendo los mismos pesos y por lo tanto tienen siempre la misma cantidad de masa muscular. Pues volviendo al punto que te estaba comentando, en el que la gente de tu alrededor ya se empieza a dar cuenta de que entrena, aquí es cuando empiezas a entrar en ese 10% de la gente que va al gimnasio, esa gente que parece que entrena de verdad, que es lo que conocemos como una persona de nivel intermedio en el gimnasio. En este punto te piensas que eres un semidios, que estás mamadísimo, cuando realmente sigues siendo un flaco, en términos generales dentro del mundo del fitness. Pero como la gente que está acostumbrada a ver constantemente físicos mediocres, te empieza a decir que estás increíble, se nos sube a todos a la cabeza. Empezamos a llevar camisetas ajustadas para que se nos note bien esas ganancias, que tanto nos ha costado ganar en un año entrenando, que aunque sea en talla S, estamos tan orgullosos de lo bien que nos quedan. Pues como te piensas que eres un semidios, tú quieres llegar a ser un dios, por lo que además de lo motivado que estás de por sí, la gente te motiva aún más y sigues trabajando y haciendo las cosas aún mejor. Te empiezas a informar de técnicas avanzadas dentro del gimnasio para mejorar aún más tus entrenamientos. Aprendes estrategias nutricionales tanto para optimizar tus etapas de volumen como de definición y que se hagan más amenas y disfrutes más. Y en general vuelves a tener la misma ilusión que cuando empezaste. El problema es que en este punto las ganancias musculares ya no son lo que eran antes. Y es que tienes que saber que cuanto más músculo tienes, o lo que es lo mismo, cuanto más cerca estás de tu límite natural, menos músculo vas a ganar cada año que pasa. Un ejemplo un poco tonto que se suele decir, pero que se entiende muy bien, es que si el primer año de entrenamiento ganas unos 4 kilos de masa muscular, el segundo año ganas 2 kilos, el tercero 1 kilo, el cuarto medio kilo y así en adelante. Lo que se llaman rendimientos decrecientes. También dicho de otra forma, cuanto más bueno eres en algo, menos margen de mejora vas a tener, por lo que cada mejora se produce más lentamente. Y todo ello teniendo en cuenta que has estado haciendo las cosas perfectas. Porque lo más normal es que el primer año lo pierdas porque no sabías lo importante que era la sobrecarga progresiva, o aplicar intensidad, o cualquier cosa tan importante como esta. También puede alargarse la cosa porque, por ejemplo, tienes que pasar más tiempo en definición de lo que te gustaría algún año que otro. Este es el momento clave en el que puedes aceptar la realidad, ver que el progreso ya no va a ser tan rápido y que a pesar de tener que esforzarte mucho más que antes, no vas a ver ni de lejos los mismos resultados. Aunque no lo parezca, aquí la mayoría de gente sigue
insistiendo, a pesar de que las ganancias son mucho más lentas. Pero esto de que no se rindan tiene todo el sentido del mundo, porque esa gente que ya ha llegado a ese punto son personas que ya han adquirido una constancia y unos hábitos que nadie les puede quitar. Aquí, los días que no se tiene motivación, da lo mismo porque se tiene una disciplina muy arraigada. Y si estás mal física o mentalmente, te da igual. Y sigues yendo ese día al gimnasio, esforzándote aún más y haciendo las comidas que te toquen. Por lo que si aguantas así unos años más, que pueden ser entre 2 y 5 años, depende mucho de cada uno y sus circunstancias, llega ya a un punto tanto físico como mental que no te lo crees ni tú. Como te he dicho, ya pueden ser 2 o 5 años, que tú vas a seguir ahí porque ya es tu estilo de vida. Ya no te cuesta nada, es parte de ti. En este punto físico ya no solo destacas dentro de la población normal, sino que ya destacas dentro de los gimnasios. Ya eres de los grandotes del gym. El tío mamado al que le suelen preguntar. Si el vídeo trataba de cuándo se te empieza a notar que entrenas en el gimnasio, aquí ya te has pasado el juego directamente. Aquí ya no solo hay beneficios dentro del gimnasio, sino también fuera de él. Tienes confianza plena en ti mismo, tanto física como mentalmente, lo que conlleva que la gente te trate con más respeto. Atraes mucho más al sexo que sea que te guste. Y otro montón de beneficios más, superficiales y no tan superficiales, que puedo hablar en un solo vídeo. Como te dije en el vídeo de mi cambio físico que te recomiendo ver, te habrás dado cuenta de que aquí lo más importante de todo es la constancia, en no pensar a corto plazo y en tener paciencia porque todo llega, aunque no lo parezca. Así que si estás en este camino o estás empezándolo, el cual ya considero un estilo de vida, sigue adelante, porque vale demasiado la pena vivirlo.